Aire. Y como hoy es viernes, ¿verdad? Uno dice Domingo de que todo se vale. Eso es un plan que tiene por ahí él. Recuerda que tú tienes familia, niños, comprar leche y todo eso. Miren, gracias por estar con nosotros. Domingo es de los técnicos excelentes que tenemos aquí, ¿verdad? En las cámaras. Responsable con su familia, nos consta. ¿Verdad que sí, Domingo? Gracias por estar con nosotros. Ideas encontradas. Yo soy Juan Pablo Uribe. Vamos a tener un buen programa. ¿Qué digo yo? Un buen programa, un excelente programa. Terminando la semana laboral para nosotros. Bueno, no, la semana laboral. Porque mañana sábado, 16 de agosto, 151 años de la restauración de la República, es día no laborable, es día festivo. Y aunque los sábados la actividad laboral en sentido general baja con cierta sensibilidad, pero hay otra parte de la dinámica económica que se mantiene en funcionamiento. Bueno, pues mañana es día completamente festivo por la celebración y conmemoración de la restauración de la República, 151 años. Así que nosotros terminamos hoy nuestra jornada de comunicación abierta, plural, democrática, hasta cierto punto y hasta donde nos es permitido por el tinglado societal y los compromisos, porque no somos el lobo estepario de Hermann Hesse, bueno, hasta libertaria, reitero, porque no somos cual quisiera uno ser el lobo estepario del gran novelista, premio Nobel de literatura alemán, Hermann Hesse, su lobo estepario. Bueno, bienvenidos todos y todas. La radio HIZ 730 AM. La estafa de los combustibles, viernes la estafa de los combustibles. Lo congelaron, que es una forma de mantenerlo en alta. Recuerden, los precios de los combustibles en la República Dominicana son esos precios es un mecanismo, el precio es un mecanismo de captación de recursos, sobre todo en desmedro de los sectores productivos y de la clase media de nuestro país. Esa clase media que también quiere ser golpeada con el tema de las ventas electrónicas, las ventas por internet, cuyo valor sea de $200 por debajo, que estaban exentas de tributo, pues también meterla en el paquete tributario. Una carga más para la clase media. Y recordar, memoria para el olvido, 151 aniversario de la gesta restauradora de la República, recordar, a propósito de cargas a la clase media, esa clase media que tiene que procurar su propia agua potable, comprando botellones de agua potable, muy caros por cierto, porque el agua que nos suministran nuestros acueductos no es confiable. Esa clase media que tiene que pagar educación privada por las situaciones que de una manera u otra se viven en las escuelas públicas de nuestro país, seguridad interna y pública incluida, esa clase media que tiene que procurarse, aparte de pagar caros los apagones y pagarle
energía eléctrica a los que se la roban y pagar su propia energía limitada cara. También tiene que comprar un inversor, también tiene que tener una planta eléctrica y tiene que comprar combustible en la estafa de los combustibles para esa planta eléctrica. Esa clase media que tiene que procurarse seguridad privada para cubrir las deficiencias de la seguridad pública por parte de la Policía Nacional, y tiene que tener un guachimán y tiene que comprar un arma de fuego para tenerla en la casa o andar con ella. Esa clase media que tiene que pagar muy alto el costo de la vida, muy alto el precio de los servicios médicos, pagar muy alto el precio de las medicinas. Esa clase media comprimida, acogotada, esa clase media que en medio de una especie también de sadomasoquismo societal, pues está en medio de una masa que, como el animalito aquel de agua, como la foca, tiene el agua al cuello y aplaudiendo. Con el agua al cuello, la foca, y aplaudiendo. Bueno, pues recordarle a esa clase media que este año, 2014, Víctor, hay que pagar. Víctor, ve juntando, tiene una jipeta, ¿verdad? Tiene una jipeta, ve juntando dinero para pagar la placa, el aumento de la placa. ¿Ok? Hoy ya se nos olvidó que era en el 2013 con el paquetazo tributario que se inauguró Danilo Medina, que mañana cumple 2 años, y el PLD cumple 10 años de gobierno de manera continua. Cumple mañana el PLD 10 años de manera continua. Bueno, como la clase media se engrengreñó, popularmente hablando, mandaron el aumento de la placa para el 2014. Así que el presidente Danilo Medina o pospone de nuevo para el 2015 el aumento o ejecuta el aumento en el derecho a desplazamiento, es decir, a la placa. Recuerden eso, ¿eh? El aumento del 2013 fue diferido para este 2014. Así que, con esto de los combustibles, la estafa de los combustibles, iniciamos estas ideas encontradas, recordando también, reitero, 151 años de la restauración de la República. ¿Por qué la restauración de la República? ¿Se restauró la República? Bueno, porque la República Dominicana, la República que fue proclamada el 27 de febrero de 1844 por los duartianos, por los trinitarios, por los dominicanos y las dominicanas que ontológicamente lo eran, pero que políticamente a partir de esa fecha se asumieron como tal, proclamando la República. Esa República fue conculcada, confiscada por traidores encabezados por Pedro Santana. Los traidores, ¿cuánto daño hacen los traidores? Los traidores, los que están allí, aquí, acá y acullá. Los traidores, mientras no se escarmienta a los traidores como se debe, los buenos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones, proclamaba, estatuía Juan Pablo Duarte. Pedro Santana anexa, rompe, confisca, destruye el concepto de república y nos convierte nuevamente en colonia del Imperio Español en 1861. En 1863, el grito de Capotillo, que tiene como divisa restaurar,
políticamente la dominicanidad, la República Dominicana. Esa es la guerra de restauración, una de las jornadas bélicas y populares más hermosas de toda América. Dominicanos pobres, descalzos, en soleta, con vestidos raídos y con el machete en la mano, enfrentaron al poderoso ejército colonial de España, del Imperio Español. A eso se le llama la restauración de la República y mañana celebramos, conmemoramos esa gesta de restaurar la República. Este país necesita una restauración económica, una restauración social, una restauración moral, una restauración política. Este país necesita una restauración. Y que los dominicanos y las dominicanas pues tengamos la fortaleza, la convicción y la voluntad de proponernos esa restauración. Vamos a hacer una pausa en la mesa de ideas encontradas. Nuestro contertulio este viernes restaurador, este viernes de estafa de los combustibles y este viernes preámbulo de los 10 años que se cumplen de gobierno, 10 años de gobierno continuos del PLD y 2 años de Danilo Medina, comunicador, abogado y dirigente del PRD, el licenciado Ramón Valdés, en la mesa de ideas encontradas. No se muevan. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. 151 aniversario de la gesta restauradora, de la guerra por la restitución de la República, esa República traicionada por los traidores de siempre. Mañana, 16 de agosto, 151 aniversario. Necesitamos otra restauración económica, otra restauración política, otra restauración social, otra restauración moral. Necesitamos otra profunda restauración material y espiritual. ¿Verdad que sí? Ramón Valdés, buenas noches, gracias por estar aquí. Tú eres parte del equipo de Ideas Encontradas. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a los amables televidentes y como siempre, contentamiento el estar aquí en esta referencia televisiva de esta hora. Sin lugar a duda, es un punto, un espacio que en todo el territorio nacional uno encuentra el feedback, la gente que espera, ¿no? Tanto los conceptos emitidos por ti como el doctor Guido Gómez Mazara y todos los contertulios que pasan por este espacio. Nada, definitivamente, como tú has venido señalando durante el espacio, en el día de mañana, además de conmemorar ese acontecimiento de 1863, esa obra restauradora de Luperón y el Partido Azul, porque malos dominicanos habían definitivamente defraudado la gesta, la acción de ese grupo de jóvenes que conformaron la Trinitaria, encabezado por el patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, pues, además de los 151 años de la restauración, se cumplen, como tú bien señalas, 10 años de gobierno peledeísta de forma ininterrumpida y 2 del presidente de la República, del actual presidente Danilo Medina Sánchez. Que a esos 10 años uno de pronto hace un balance y encuentra que
si hay un elemento que ha sucedido en estos 10 años es que el Partido de la Liberación Dominicana, primero con Leonel Fernández Reina y ahora con Danilo Medina, han sido los gobiernos que más recursos públicos han manejado. Pero además que han producido un endeudamiento astronómico, que pudiéramos señalar o decir con números reales de que se trata de deudas públicas récords. Por ejemplo, en la 2004, cuando inicia estos 10 años del gobierno del PLD, encuentran una deuda pública en unos 9.000 millones de dólares. Hoy la deuda pública sobrepasa los 30.000 millones de dólares. O sea, entonces tú preguntas qué se ha hecho, o sea, cuál ha sido la inversión de esos préstamos, en qué se ha invertido tantos recursos, tanto dinero, en qué se han invertido el manejo de presupuestos astronómicos como lo que ha tenido los gobiernos PLDistas y de forma particular el gobierno de 2 años de Danilo Medina, que en 2 años ha tomado más dinero prestado que en los 4 años de gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. O sea, mañana se cumplen los 2 años, pero antes del 50% del periodo del mandato de Danilo Medina, ya ha endeudado al país más que como lo hizo en 4 años Hipólito Mejía. Pasando Hipólito, y todo el mundo sabe, por una deuda que definitivamente fue del sector privado, de la banca privada, pero que definitivamente por el asunto del salvataje del presidente Hipólito Mejía, para defender justamente a los ahorristas que habían confiado en nuestras bancas, pues hizo ese salvataje que hubo de tener un costo de más de 55.000 millones al Estado Dominicano. Pero cuando uno hace un recuento de estos 2 años, que bueno, el primer elemento, el primer activo que uno observa en Danilo Medina y que él lo recrea y lo señala de forma continua, es la validación popular o la tasa de popularidad que tiene el mandatario, que se habla de un 80, de un 90, bueno, sí, todo ese porcentaje. Con chikungunya incluido, Ramón Valdés. Sí. Y no lo digo relajando. No, con todo. Todo lo que implique ese tema de salud, y tú y yo hemos hablado, y escúchame, para que tú sigas en esa misma línea de reflexión sintética de estos 2 años, 2 años de Danilo y 10 años del PLD contigo. Correcto. En un país de verdad, tú y yo lo hemos conversado, un tema de salud con la dimensión del de la chikungunya había sido un escándalo, y autoridades gubernamentales sometidas a una investigación por parte del Congreso de ese país, y luego las condignas sanciones, porque estamos hablando que el 78% de la población infectada de chikungunya en América Latina está en República Dominicana, donde no hay estadísticas claras, ni se sabe la cantidad de muertos por el tema de la chikungunya que hemos tenido. Por eso yo digo, tú dices 80, 90%, 100, 200% de popularidad con chikungunya incluido. Sí, y que pudiera hasta... ¿Será masoquismo eso? No, que pudiera, pero lo que pudiera pasar, porque también los números se le pueden aplicar y pueden pasar, es hasta el 100, pero puede tener un 104% de popularidad. Claro. Llevar más allá. Así es. Claro, hay un contexto que uno, evidentemente, pues, al momento de analizar estos 2 años, hace un balance por los temas fundamentales del país. Tema eléctrico. Definitivamente hay que recordar que precisamente el debacle del sistema eléctrico en el país se inicia o se sucede precisamente en el primer gobierno del PLD, 96-2000, con aquello de la
privatización o capitalización del sistema eléctrico, que definitivamente de ahí en adelante los recursos de subsidio que hay que, es un barril sin fondo, ¿no?, que hay que invertir, y hoy tenemos energía mucho más cara, hoy tenemos apagones, hoy tenemos una situación definitivamente deficitaria en términos general, en términos del servicio, en términos del costo. Bueno, entonces tú ubica el sistema eléctrico y dice, se ha hablado de hacer inversiones de planta a carbón. Fíjate alrededor de lo que ha sido el concurso para las mismas, que definitivamente para la adquisición de las plantas, de pronto no aparecen los recursos, de pronto no aparece el capital, de pronto hay una indefinición, y en 2 años que no se ha iniciado este proceso, definitivamente hay que concluir que terminarán los 4 años, o que 2 años que les restan, y que ya justamente a partir de mañana se inicia un conteo regresivo. No habrá tiempo. Mañana habrá que decir que no hay tiempo para concluir las instalaciones de esas plantas. Bueno, tú dices, bueno, el problema eléctrico inconcluso, se amagó, se le dio vuelta, pero no hay solución. Bueno, pero como tú decías ahorita lo de la foca, aplaudir por no solucionar el problema, con el agua hasta el cuello. Hasta el cuello, pero, y aplaudiendo. Y aplaudiendo. La foca, sí, bueno. Sí. Problema, el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ay. Un tema que los elementos causales, porque es un tema inclusive analizado, estudiado por muchísimos sectores, las respuestas están ahí. Los temas fundamentales, que es el empleo, que por ejemplo esas estadísticas frente a la juventud de los ninis, ¿no?, esa gente desocupada que ni trabajan, que ni estudian. Bueno, esos son laboratorios o focos delictivos que promueven precisamente esa inseguridad ciudadana. No se han atacado, aun cuando se hablan de estadísticas, de una creación de 400.000 nuevos empleos. Sí. Tú te preguntas, ¿dónde? Es parecido, Ramón Valdés, a los 500.000 dominicanos sacados de la pobreza. Sacados de la pobreza. O sea, que hay que aplaudir. O sea, es sencillamente colocarlo. Pero aplaudir la inventiva. No, la inventiva, la creatividad. La creatividad. O sea, es que la gente sale. Fíjate que es un asunto de que tú analizas temas por temas, los temas fundamentales. Y definitivamente el presidente Danilo Medina, en la forma, que es la diferenciación frente a lo anterior, más humano, más humilde, se acerca más a la gente, ese elemento. Bueno, pero hablamos de solución a los problemas fundamentales, solución a los problemas fundamentales, y nosotros no podemos, sin ser mezquinos. Por ejemplo, el tema, hay que establecer que por ejemplo, la ley que le asigna el 4% a educación, que fue aprobada en 1997, y que definitivamente fue el presidente Danilo Medina quien le otorga a partir del... Por la lucha social. Claro. El empoderamiento ciudadano. Es una combinación. Sin quitarle un mérito a Danilo Medina. Él lo asume, pero fue una lucha de la sociedad que se empoderó y salió a la calle, inclusive en las elecciones, en el proceso electoral del 2012, comprometió a los principales candidatos de ese proceso a hacer una firma y comprometerse que ellos en su primer presupuesto iban a insertar el 4%, de manera que compelido, si se quiere, y hay que señalarlo, pero fue una realización, hay que anotárselo como un punto a Danilo Medina, el 4% a esa asignación de lo que indica la ley a la educación básica. Sin embargo, cuando se hace una ponderación en términos de no solamente entregarle los recursos a la educación básica, sino hacer una administración correcta de ese recurso. ¿En qué se ha invertido fundamentalmente? ¿Dónde se ha ido
¿Dónde ha ido el 4%? Bueno, el 4%, sin lugar a duda, ha ido a la infraestructura. Lo que se ha construido o inaugurado son muchas escuelas, que hay un tope, unas 28.000 aulas. Cuando Sí. él concluya su mandato, Sí. se han construido alrededor de 10.000, casi 11.000 nuevas aulas. Sin embargo, hay otros aspectos que son fundamentales, que tienen que ver con el docente, que tienen que ver con el educando, o sea, que son elementos fundamentales para una buena educación, para que podamos tener mejores rangos en matemáticas, mejores inversiones en matemática, en tecnología, etcétera, que ahí no se ha aportado nada, no se ha hecho una sola inversión. Entonces, bueno, felicitamos y saludamos el que realmente se cumpla con la ley, que no es otra cosa, Cumplir es con que la ley. cumplir con la ley, que la ley otorga el 4% a la educación básica y se le entrega. Evidentemente que pienso que debe haber una mejor gerencia con ese recurso para hacer una distribución que definitivamente contribuya a lo que sería un desarrollo real en términos de lo que es invertir en el tema de educación. Bueno, en suma, en resumen, uno busca los elementos que provocan el porcentaje de popularidad del presidente Danilo Medina y entonces uno tiene que dar un vistazo necesariamente al contexto. Dice, bueno, lo cierto es que el gobierno precedido por Danilo Medina, de su propio partido, pero presidido por Leonel Fernández, se sindicó, la gente lo pudo palpar porque los escándalos se sucedían uno tras otros y la sociedad y los medios de comunicación denunciaban de que definitivamente, sin hipérbole, sino en términos real, probablemente ha sido el gobierno más corrupto que haya parido el sistema democrático desde su nacimiento. Bueno, y un cambio de mandato de un presidente que se manejó en cuanto a la forma de manera muy diferente a Danilo Medina, la gente, en términos general, la sociedad rechaza no solamente la conducta, la acción, sino hasta la forma de tu antecesor gobernante y definitivamente saluda y aplaude la forma de manejarse de Danilo Medina. Pero en el fondo, en el contenido, en uno y en otro tú encuentras poca diferencia, porque si bien es cierto que en el primero se estableció, se señaló como un gobierno corrupto, donde la impunidad y la corrupción acampeaban, pero en este caso, desde la juramentación del 16 de agosto del 2012, el presidente Danilo Medina le dijo al país que él también iba a ser un gobernante que iba a tolerar la impunidad, porque él decía no iba a tirar piedra para el pasado. Eso es complicidad. Eso es complicidad, Correcto. que definitivamente, mira, yo no voy a tocar la corrupción, que es una especie de acuerdo, yo no toco la corrupción pasada para que la que se suceda en lo porvenir tampoco se toque. Y el suspiro de ese bizcocho de 10 años continuos del PLD y 2 años de Danilo Medina, el suspiro es la cooptación por parte del oficialismo del poder de la oposición. En este caso, del principal partido opositor, el PRD, esa mancuerna que se ha establecido entre autoridades del PRD y el poder. Por lo tanto, un gobierno que se ha desplazado sin oposición. La ausencia del rol opositor. Así es, no ha habido opositor. Ese es el suspiro del bizcocho. Ese es. Vamos a hacer una pausa, ideas encontradas, conmemoración de la gesta de la restauración de la República. La República Dominicana que fue vendida por los traidores de siempre, los traidores del siglo XIX, los traidores del siglo XX y los traidores del siglo XXI. Cambian de nombre, cambian de apellidos, cambian de rostro, pero son los mismos traidores. Y a 151 años necesitamos otra guerra de restauración, pero una guerra pacífica,
democrática para restaurar lo social, lo económico, lo político y lo moral de este país. Ramón Valdés, nuestro contertulio, aquí en la mesa de Ideas Encontradas. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Nuevo aniversario de la restauración de la República. Restauración de la República. Que viva la República Dominicana, que vivan nuestros grandes ideales. Hay patria por encima de la corrupción, por encima de la perversión, por encima de la traición, por encima de los traidores, por encima de los corruptos, por encima de los bandidos, de los charlatanes, por encima de todas esas lacras sociales, morales, políticas, por encima de todas esas lacras, hay patria, hay patria. Uno se desencanta, Ramón Valdés, ¿verdad? Uno pierde a veces el impulso, pero se al realma. mismo tiempo, ¿verdad? Uno se rearma moralmente, éticamente, y dice, coño, no, hombre, este país no puede perecer en manos de los sinvergüenzas de siempre, de los sinvergüenzas que condenaron a Duarte, que condenaron a los trinitarios, los sinvergüenzas que desde ese entonces hasta la fecha han estado jodiendo a este país. Mira, Ramón, y hemos hablado, hemos hecho una síntesis del tema de los 10 años del PLD, de los 2 años de Danilo, y terminábamos diciendo que el bizcocho de todo esto, ¿verdad? Su bizcocho es la cooptación que ellos han hecho de la oposición, en este caso el Partido Revolucionario Dominicano. Pero en el PRD hay una lucha contra esa cooptación, hay una lucha contra ese mancuernamiento, hay una lucha por rescatar del secuestro político al PRD, y ayer había una comisión, tú estabas en tu condición de delegado suplente ante la comisión organizadora de la convención, en esa comisión donde estaba Eligio Jaques, Leonardo Faña, Winston Arnott y Ramón Valdés. Así es. Agotando ya el último paso en esa etapa. Así es, que es como lo que se ha señalado en más de una ocasión, o sea, una forma de ilustrar a los compañeros en términos general que no tienen del dominio del procedimiento jurídico legal, y mucha gente se preguntó y se ha preguntado que por qué inmediatamente sucedió lo que sucedió, no se fue al Tribunal Superior Electoral, y era que justamente había que agotar, como tú bien has señalado, un procedimiento. Primero, en la institución, si se quiere, o en el organismo que administró el proceso, que fue la Comisión Nacional Organizadora. Entonces, primero tú impugnas en ese organismo que organizó, y luego en el organismo superior o la instancia superior a ese organismo, que es justamente donde se estuvo en el día de ayer, que fue la comisión política de ese partido, que es justamente donde definitivamente, como lo has dicho el doctor Guido Gómez Mazara, en más de una ocasión, como tú lo has dicho por enésima ocasión a través de estas ideas encontradas, de que definitivamente no se estaba buscando en esos escenarios una solución, una respuesta a lo que ellos habían realizado. O sea, fue orquestado por Miguel Vargas Maldonado y sus empleados. Una comisión nacional organizadora compuesta por 15 empleados de Miguel Vargas Maldonado, y en el día de ayer una comisión política también de entes, de hombres y mujeres sumisas del mismo grupo de Miguel, que definitivamente, bueno, pero había que agotar el proceso para posteriormente ir, como se va a hacer, al Tribunal Superior Electoral. El escenario de ayer, aun cuando es un procedimiento de lugar, y creo que tuvo el compañero Faña haciendo una explicación muy sucinta de todo ese proceso. Detallada. Lo cierto es que hasta cierto punto uno observando
la simiótica de los presentes, Sí. uno dice, bueno, hay como una enajenación colectiva. O sea, se está actuando con tanta locura y entonces como que no hay nadie cuerdo que toque la campana o que llame a la alerta y la atención. Señores, el país ha sido testigo de todo lo que ocurrió, porque muy a pesar de la presión que se hizo desde el punto de vista hasta militar para que la prensa no publicara, policial, para que la prensa no publicara o no diera a conocer lo que sucedió el pasado 20 de julio, evidentemente que todo el país lo vio. Así es. Aquí mismo hemos pasado las imágenes de, por ejemplo, cuando Fiquito Vázquez, uno de esos dirigentes del partido, que dirigió prácticamente esas acciones que deben pertenecer al pasado y daban órdenes a esos paramilitares y que estaban en ese hecho bochornoso. Y también se ve un video presentando a Ramón Molina cuando está exhibiendo el país conoce de eso perfectamente. Bueno, pero te hablo de esos dos ejemplos porque en el día de ayer la comisión, entre otras cosas, esa comisión política, pues le hizo un reconocimiento ¿a quién? A esos dos personajes. Está buena. Está buena. Entonces yo digo, bueno, pero... Por sus aportes patrióticos. O sea, es un asunto de locura, ¿verdad? Una locura. Una Tú locura. sabes que hay un lío terrible. En el grupo de Miguel hay un lío tremendo por el tema de los vicepresidentes y los subsecretarios generales. Ellos no han podido hacer un listado de vicepresidentes. ¿Quién se queda y quién se va? Tú sabes que ellos le prometieron a todos ser vicepresidentes y le prometieron a todos ser subsecretarios generales. Bueno, pero que no se preocupen por eso. Pero te revela el tollo tan grande que fue esa convención, esa fallida convención, que no han podido incluso ni señalar sus vicepresidentes y sus subsecretarios, y hay una división en ese grupo de Miguel Vargas. Pero tú decías que no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque no te preocupes, porque eso es un hecho inválido. O sea, ¿tú crees que será que el Tribunal Superior Electoral, actuando en buen derecho, va a desestimar, va a desconocer esa fallida convención? Juan Pablo, yo estoy totalmente convencido. ¿Como abogado? Sí, estoy totalmente convencido. No como político, no, como abogado. No. Es que como profesional del derecho en ejercicio que tú eres. Vamos a tener como punto de partida la rueda de prensa o convocatoria que hicieron los organizadores del evento, la Comisión Nacional. 9:15 de la noche. 9:15 de la noche. Sábado. Usted y yo estábamos juntos. Efectivamente. Convocan a la prensa, convocan al país con el único propósito de decirle a la nación que el tercer poder del Estado había emitido una sentencia, unas 48 horas antes. Yo siempre toco la sentencia TCE 043-2014. Bueno, esa sentencia, míralo ahí, ¿cuál es la fecha? De 16 de julio, y la rueda de prensa la hacen el sábado 15 19, a las 9:15. 19, exacto, 48 horas, poco más. Correcto. Poco más, poco menos. Hacen esa rueda de prensa para decirle, miren. Bueno, tú y yo tomamos la hora, estábamos juntos. Vamos a decirle primero al país que mañana, domingo, se va a celebrar, está pautada. Fecha 18 de julio. 18, exacto. Correctamente. Está pautada, eso es el 18. Sí. La rueda de prensa es el 19. El sábado, 9:15 de la noche. 9:15 de la noche, para decirle al país que se va a desacatar la sentencia del Tribunal Electoral que mandaba a esa comisión. Una barbaridad. Delegado en la mesa electoral. Contar. En la mesa electoral
levantar acta y firmarla en la mesa electoral. Entonces le dicen al país, nosotros vamos a desacatar eso. O sea, a partir... Vamos a desacatarlo y no nos va a pasar nada, Ramón. No nos va a pasar, o sea... Como al efecto. Como al efecto, o sea, pero no solamente fue un enunciado, no solamente que fue una rueda de prensa para decir eso, sino que evidentemente el país pudo ver a través de los medios de comunicación que efectivamente le dieron cumplimiento a lo señalado en su rueda de prensa. Entonces, se trata de un evento que sobreviene de un desacato y consecuentemente es nulo de pleno derecho. Luego eso es al margen de lo sucedido en el evento per se, donde los candidatos, y en este caso el doctor Guido Gómez Mazara, no pudo votar por sí mismo. Le impidieron votar. Bueno, y no solamente el impedimento... Y a Fausto Liz. Fausto Liz. A Fausto Liz le dijeron cuando llamó, él llamó a Julio Mariñez, y Julio Mariñez le dijo, no venga que ya terminamos a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A Fausto Liz a las 11 de la mañana. Pero definitivamente... Bueno, tú estuviste ahí desde las 5:30 de la mañana. Correcto. Hasta el final. Hasta el final. Y el final fue a las 10 de la mañana. Efectivamente. Bueno, Juan Santos tampoco. Juan Santos, que también candidato a la presidencia del PRD. No le dejaron, o sea. Pero fíjate, nos llama la atención de una solicitud que justamente el doctor Guido Gómez Mazara le ha hecho de forma reiterada en más de 4 misivas, inclusive hubo una última que se le hizo el pasado 5 del presente mes, el 5 de agosto, y ya fundamentado en la ley de libre acceso a la información, porque bueno, ante tantas misivas, ante tantas instancias solicitándole... No todo, algunos... eso lo hemos discutido, copia de las actas, copia de que se cuando pero, todo eso. Pero cuando en resumen, ¿de qué se trata? O sea, de lo que se trata es, si el evento se realizó... ¿Que no se realizó? O sea, precisamente, si el evento se realizó, entréguennos los documentos que avalan la realización. Al tribunal. Ya no va a ser el lunes. ¿Cuándo va a ser que se vaya al Tribunal Superior Electoral? Sí, se había dicho, como tú señalas, que era el lunes, de forma recurrente. Sin embargo, el país sabe, y este espacio, Ideas Encontradas, tú, el doctor Guido Gómez Mazara y todo el equipo de este espacio, pues hemos expresado ante el funesto y trágico accidente del hijo justamente del presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, que bueno, él está justo en Indonesia. No, ya el cadáver de su ya llega así, de ¿cuándo su hijo, llega? Este fin de semana será expuesto en la funeraria Blandino y el lunes recibirá cristiana sepultura. Entonces, como tú comprenderás, no es prudente. No. Nosotros hemos estado en un gesto de solidaridad y nuestras condolencias infinitas correcto, a don Mariano Rodríguez y a su familia. Correcto. Entonces, por esa situación, pues ya el martes definitivamente se va a depositar. A ese paso definitivo. A ese paso definitivo, que es donde nosotros siempre hemos estado convencidos que se va a dirimir el tema de la funesta y fallida Convención de Miguel. Así es. Mira, solo decir, Joaquín, los viernes siempre presentamos libros, pero el tiempo fue escaso. Reiterar, no hemos comentado ampliamente la obra de Fausto Herrera Catalino, nuestro amigo, Crisis PRD, un desafío a la democracia, de Fausto Herrera Catalino. La comentaremos la próxima semana. Eso fue ayer, ¿no? Y el libro Delivery, de Ramón Tejeda Rid, nuestro colega aquí en el programa Ojalá, en Teleradio América, que ganó su cuento Delivery, el Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Cultura. ¿Tiene para pasar un buen fin de semana? No, ya, lo hemos leído los dos. Es recomendarlo como lectura. ¿Cómo no? Ramón Valdés, gracias. El lunes, Ideas Encontradas.
Soy Vallejo Bautista, tengo 57 años de edad y soy dominicano.